Vamos a hablar un poco acerca de la parachá de la semana, que es la parachá Vaishlach. La porción está en Génesis 32, verso 4 hasta el versículo 36, 43. Esta porción es maravillosa. Vemos aquí en esta porción la experiencia que vivió Jacob, o Jacob. Jacob siempre buscó tener ese momento de conexión con su hermano Esaú. Y bueno, vamos a ver aquí el contenido de la parachá. Usted puede, el resumen de la parachá. Aquí vemos cómo Jacob envía mensajeros a Esaú. También vemos la lucha de Jacob con el ángel de Edom. Vemos a Jacob y a Esaú en ese encuentro maravilloso que todos sabemos que para Jacob no fue fácil estar frente a Esaú porque Esaú quería matarle, pero él fue valiente y espero que esta valentía hoy nos impulse a todos nosotros o a aquellos que estén necesitando ese impulso hoy para dar un paso en su vida. También en la parachá se encuentra la guerra posterior entre Jacob y Esaú, Dina y Shechem. Jacob viaja a Betel y se entera de la muerte de su madre. Raquel muere y se es enterrada en el camino. Vemos el pecado de Rubén en el incidente de Bila y su Teshuvá. Jacob regresa con su padre en Hebrón y la posterior muerte de Isaac. Eh, Y también aquí encontramos esta parte donde ¿por qué fueron enumerados en la Torá los descendientes de Esaú? Así que esta porción es hermosísima. Yo no voy a tocar todos estos puntos porque es bastante extenso, pero usted sí puede estudiar con la Torá o con la Biblia la porción que concierne a esta semana. ¿Y cuál es el motivo por el cual nosotros estudiamos la energía de la semana? Porque en cualquiera de estos puntos que están aquí en la pantalla, usted puede encontrar allí esa parte que conecta directamente con usted. Allí encuentra esa energía que va a traer esa transformación que en este momento está necesitando. Entonces, eh, nos enfocamos aquí en esta porción en Jacob y los mensajeros que envía a Esaú. El nombre de la paracha, como le dije, es el Parachá Vaishlach, que significa y envió. Entonces, Jacob envía mensajeros a Esaú con el propósito de reconciliarse con su hermano. Recuerden que él venía huyendo de su hermano por muchos años porque hubo una negociación entre ellos dos y finalmente Esaú no quiso aceptar la negociación que había hecho con Jacob. Él no lo tomó con la misma seriedad que lo tomó Jacob. Él quiso, según él, había sido como un juego lo que él había hecho, pero realmente para Jacob no era así. Jacob era un hombre muy espiritual, él amaba muchísimo la espiritualidad, había aprendido mucho de su padre, era un hombre de conexión con Dios, tenía muchísimas revelaciones. La Torá nos muestra cómo Jacob fue un gran profeta, un hombre a quien Dios se le revelaba con misterios muy profundos. Entonces aquí en este momento es donde Jacob está buscando esa reconciliación con su hermano. La decodificación de este mensaje aquí es que la verdadera reconciliación comienza cuando dejamos de huir de lo que nos incomoda. Muchas veces tenemos cosas dentro nuestra que nos incomoda, pero las dejamos ahí, las dejamos crecer, las dejamos avanzar.
y no la sacamos. En este momento Jacob lo que estaba buscando era sacar aquello que no le había permitido tener paz por muchos años. Y es por eso que él decide venir al encuentro con su hermano, porque Jacob sabía que esa primogenitura no era simplemente un título, esto era un propósito y era un propósito que venía desde antes de que él hubiese venido a esta dimensión. Entonces, tal como el creador es llamado Adonai, que significa el amo de la tierra, otras veces lo llamamos el Shaddai, el Todopoderoso, el más que suficiente. Nosotros lo llamamos dependiendo de la conciencia con la que nosotros queremos que se manifieste. Yo tengo experiencias personales donde he querido la manifestación de Dios en un área de mi vida y lo llamo con ese nombre que sé que va a manifestar aquello. Por ejemplo, aquí de la Parashá y sobre todo de la experiencia de Jacob en el momento en que él busca la reconciliación con su hermano, aquí vemos, hablando de estos dos nombres de Dios, que realmente lo que quiero, a lo que quiero llevarlo, lo van a ver un poquito más adelante. Quise hablar acerca de cómo los nombres de Dios, estas energías las podemos activar para esta manifestación, pero ya sea que lo llamemos Adonai, ya sea que lo llamemos Shaddai, esa es la forma como vamos a ver la manifestación acerca de eso que queremos manifestar. Entonces, estos son diferentes aspectos en los que nosotros mismos buscamos la manifestación de Dios en nuestra vida, en ese punto específico que queremos lograr. Es como, por ejemplo, tenemos en la Biblia historias de la mayoría de estas matriarcas fueron estériles. ¿Y cómo ellas lograron tener hijos? Ellas activaron las energías que le podían llevar a ellos. Entonces, cuando aprendemos a conectar con estas energías, las vibramos, las sentimos y la manifestamos. Así que para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y quiero decirle, recordarle que cuando hablamos de Dios estamos hablando de esa energía divina que se encuentra dentro de nosotros mismos. Para Dios no hay nada imposible, para ti, para mí no hay nada difícil, no hay nada imposible, porque esta energía divina, esa chispita de Dios que está en nosotros es capaz de hacer cosas grandísimas en el mundo físico. Somos capaces de ver la manifestación profunda de Dios. Entonces, cuando Jacob envía mensajeros para ver a Esaú, él no lo hace solamente, bueno, yo me voy a enviar estos mensajeros porque yo soy Jacob, yo soy el poderoso. No, él era un hombre de mucha conexión. Jacob se preparó espiritualmente para ir a ver a Esaú. Entonces, esta paracha describe el momento en que Jacob envía a este mensajero a Esaú antes de su encuentro. Lo que parece un movimiento externo, que era el ir a ver a su hermano, realmente era un movimiento interno, porque Jacob venía trabajando internamente con él mismo. Jacob aquí se prepara para enfrentar una parte de él mismo que había evitado por años y era la capacidad de poder enfrentar a su hermano. Él estuvo alejado, él se fue huyendo y él no había buscado acercarse más a su hermano, pero ahora lo busca. Y lo que buscaba Jacob con este reencuentro con su hermano era dejarle saber que realmente él tenía el derecho legal de la primogenitura. Ese era el punto de la enemistad tan profunda entre ellos dos al nivel de muerte, porque Saúl buscaba matar a Jacob. Vemos aquí que hay una negociación entre ellos dos, pero antes de la negociación,
de Esaú y Jacob por la primogenitura, antes de que Jacob estuviera en este mundo físico, ya el Creador había determinado que Jacob tendría la primogenitura. La divinidad le había revelado a su madre Rebeca quién sería el primogénito. Cuando Rebeca estaba en labores de parto, Jacob sacó primero la mano abriendo el canal y le pusieron un hilo rojo en la muñeca. Esa marca indicaba que había abierto la puerta a esta dimensión, aunque quien salió físicamente primero fue Esaú. Jacob nada más sacó la mano, abrió la brecha y lo marcaron, pero Esaú fue el que salió luego y nació primero que Jacob. Pero si analizamos bien, quien hace la apertura hacia esta dimensión física primero fue Jacob. O sea, ya el Eterno le había revelado a su madre que Jacob sería el primogénito. Entonces, vemos cómo Esaú luego vende a Jacob su primogenitura, aunque Saúl dijera después que esa negociación que hizo con su hermano había sido un juego, él no lo había tomado en serio, Jacob sí lo había tomado en serio. Cuando él dijo que negociaran la primogenitura por ese guiso que estaba haciendo Jacob, Jacob lo tomó muy en serio. Jacob sabía que la primogenitura no tenía ese valor, pero también sabía que Saúl no tenía mucho respeto por la espiritualidad. Entonces Jacob abrazó esa negociación y al entregarle el guiso, allí se selló ese contrato y recibe Jacob por derecho legal la primogenitura, sin importar que después Saúl dijera, no, tú estás loco, eso no es verdad, yo lo hice por molestarte, pero recibió el guiso, o sea que aceptó la negociación y el universo lo aceptó, quedó sellado. Jacob recibe el nombre Israel. Recuerden que él lucha con el ángel y el ángel es quien en la traducción dice que el ángel le cambia el nombre, aunque realmente este nombre no se le otorgó porque venció al ángel, sino que este nombre le fue otorgado porque logró equilibrar sus esferas de luz, creando una armonía perfecta para cumplir su propósito en esta dimensión como padre de naciones. Cuando a Jacob se le entrega la primogenitura desde antes de nacer, lo que el creador está diciendo es que el propósito de Jacob en este mundo es esto. Y por eso Jacob recibe la primogenitura y tiene claro cuál es su propósito. El cambio de nombre lo lleva al cumplimiento de este gran propósito. Entonces, sin importar las circunstancias que tuvo que enfrentar en la vida, porque fue muy difícil, él siguió adelante, él siguió seguro de lo que tenía que lograr y avanzó en ello y logró establecer este pueblo que finalmente ha terminado siendo como el Eterno le prometió a Abraham, nuestro patriarca, que le dijo que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Aunque Abraham solo tuvo a Isaac como primogénito y luego tuvo a Ismael, pero en Isaac Dios cumple la promesa. De Isaac nace Jacob y nace Esaú, pero de Jacob, que tiene la primogenitura, entonces se abre la brecha y se establece el pueblo de Israel y se expande el pueblo de Israel. Cuando nosotros vivimos eventos difíciles en nuestras vidas, nos parece como que Dios no estuviera con nosotros o que la vida siempre nos ha ido mal y como que las cosas nunca van a ir bien porque siempre vemos cosas difíciles y cosas duras. Quiero decirle que esos eventos duros en nuestras vidas nos están forjando para eso grandioso que está determinado en nosotros.
si no tenemos las experiencias que nos llevan a crear madurez, no podemos llegar a donde está determinado que lleguemos. Entonces, cuando estamos marcados para ser seres grandes, para ser personas con un potencial tremendo, ya sea en un liderazgo, ya sea con la familia, ya sea en cualquier área, el mismo universo nos va preparando, nos va capacitando, nos va llevando, pero tenemos que estar siempre firmes como lo estuvo Jacob, seguro de quién era y para dónde. Entonces, esta porción nos guía a un encuentro con nosotros mismos para que nosotros podamos equilibrar nuestras esferas de luz, para que nosotros podamos descubrir ese hombre interior que nos guía, para que nosotros podamos estar seguros de ese propósito de vida y avanzar hacia esa dimensión que está determinada. Así que yo espero que estudien la porción, ya sea que tengan la Torá o que tengan la Biblia, y que ustedes puedan encontrar esa información directa de la divinidad a su corazón, a su cerebro, y ustedes puedan conectar con esas energías donde el Eterno está trabajando con cada uno de ustedes y decir finalmente, wow, no tengo duda que para esto he sido llamado. Y recuerden que cuando hablamos del propósito divino en nuestras vidas, no estamos hablando exactamente de religión, estamos hablando de nuestra vida como ser completo. Nosotros somos un cuerpo físico que contenemos un, un ser espiritual, que es ese ser de luz, que es esa chispa, que es esa alma que está dentro de nosotros. Entonces, nosotros en este mundo físico tenemos un propósito y cada uno vino con el potencial para cumplir ese propósito. Ay, pero ¿cómo descubro mi propósito? Dentro de ti hay una fuerza que te indica, que te va impulsando, te va llevando hacia aquello que tú tienes que lograr. Y si tienes claro aquello que tienes que lograr, trabájalo y no importa los inconvenientes que encuentres en tu vida, avanza porque sabes para dónde vas. Bueno, entonces esto es lo que quería compartirle acerca de la porción de la semana y